Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado Dios. Que siempre nuestro corazón, Señor amado Dios, que siempre nuestro corazón, Señor, esté agradecido, Padre. No solo por un día, Señor, nuevo que tú nos das, Padre Celestial, sino por esa nueva vida, Señor amado Dios, que tenemos a través de tu Hijo, Señor. Por esa nueva vida, Señor, que es sostenida, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú ya estás haciendo en cada una de nuestras vidas, amado Señor. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu presencia, Señor amado Dios, en este lugar, Señor amado Dios, en cada día de nuestras vidas, Señor. Allí en nuestro hogar, Señor amado Dios, allí en el trabajo, Señor. En todo lugar tú estás con nosotros, Padre Santo, mi bendito Dios. Que en todo lugar, Señor amado Dios, también podamos agradarte, mi amado Señor. Padre amado de la gloria, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque tú colocas el cántico, Señor amado Dios, en nuestros labios, amado Dios. Te damos gracias, amado Señor, porque hoy, Padre Celestial, podemos abrir nuestros labios, nuestros ojos, amado Señor, nuestro corazón, Padre Celestial, y orar a ti, Señor amado Dios, colocar nuestras vidas en tus manos, amado Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por lo que ya estamos recibiendo de ti, Señor amado Dios. Porque estamos recibiendo en este momento de ti, Señor. Porque tú conoces el corazón de cada hombre, de cada mujer, Señor. De cada niño, de cada joven, Señor amado Dios. Tú conoces el corazón aún allí de los que están conectados allí a la distancia, Señor. Y tú estás trayendo de tu Espíritu sobre nosotros, amado Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Gracias porque solo el hecho, Señor amado Dios, de que estemos hoy aquí delante de ti, Señor, orando, adorándote, Señor, es una victoria que tú nos das, Padre Celestial. Gracias, amado Señor, por tu propósito, Señor, por tu voluntad, por tu fidelidad, Señor amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Sabemos que tú estás en este lugar, que tú ya estás haciendo en nuestras vidas y que seguirás haciendo, mi amado Señor, mi bendito Dios. Que así como oraba tu hija, Señor, nuestro corazón esté allí dispuesto, atento, Señor, a escucharte a ti, a recibir de ti, Señor amado Dios. Tú eres nuestra fuente inagotable, Señor. Tú eres quien trae la palabra de vida eterna a nuestras vidas, Señor. Hoy lloro por cada hombre, por cada mujer, joven, niño, Señor, que está en este lugar, Dios. Por los que están allí atentos a la distancia, Señor. Tú sabes el propósito por el cual hoy reuniste a tu iglesia y a tu pueblo en este lugar, Señor. Padre, que sea así, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a las circunstancias, amado Señor. Fortalécenos, porque solo tu palabra nos fortalece, Señor. Porque solo tu Espíritu Santo nos recuerda tu palabra, Señor, allí, Señor. Padre Celestial, habla allí a lo profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, escudriña nuestro corazón, examínalo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Padre Celestial, hoy te lo pedimos, Dios. Que no salgamos igual de este lugar, Señor, sino que salgamos fortalecidos. Gracias, Padre Celestial, te damos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a nuestro servicio de ayuno, 9 de la mañana, servicio los días sábados, mis hermanos. Y le damos también la bienvenida allí a los que nos escuchan, nos ven a la distancia. También les damos la invitación para tener un ayuno así presencial también, que el Señor lo permita así. Y bien, mis hermanos, bienvenidos a todos, mis hermanos. Y hoy quiero invitarlos a la palabra de Dios nuevamente, mis hermanos. Y quiero invitarlos al libro de Isaías. Por favor, acompáñenme al libro del profeta Isaías en el capítulo 60. Libro de Isaías, allí capítulo 60, mis hermanos. Y vamos a leer todo este capítulo, mis hermanos, como tal. Vamos a leer todo este capítulo allí en Isaías 60, mis hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Espero que usted ya lo tenga allí. Le reitero, Isaías capítulo 60, desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. La futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí
que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán. Todos los de Saba traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Versículo 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras de hierro pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento, ni en tu territorio, sino que en tus manos llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu alma, porque Jehová te será por luz perpetua, y todos los días de tu luto serán como acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor de un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido. ¿Cuándo? Pronto. Bien, mis hermanos, cuando leemos este capítulo 60 de Isaías, mis hermanos, miren que hay cosas bien bonitas allí. Hay muchas cosas allí bien bonitas y cosas que debemos tener bien claras cada uno de nosotros. Entonces, cuando leemos, mis hermanos, este capítulo completico, este capítulo, a los que lo leíamos allí, mis hermanos, ¿con qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar, mis hermanos, con todo lo que el Señor hace por nosotros. Nos encontramos con todo lo que el Señor hace por nosotros. Yo le podría dejar una tarea, mis hermanos, y es que usted lea ese capítulo 60 allí en casa, porque a veces lo leemos de afán y a veces no nos damos cuenta de lo rico que es la palabra del Señor, de la riqueza que tiene la palabra del Señor. Entonces miren que allí hay promesas, mis hermanos. Yo las resaltaba, esas promesas, en algún momento. Y entonces el Señor hace todo por nosotros, hace muchas cosas por nosotros. El Señor trae promesas a nosotros. ¿Qué promesas podríamos ver en este capítulo, mis hermanos? Si ustedes lo ven, este capítulo nos habla de promesas de restauración. Es decir, mis hermanos, que todo sea nuevo en nuestras vidas, y siempre debemos confiar de esa manera, mis hermanos. Todo es nuevo en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando nosotros no lo vemos de esa manera, nosotros estamos haciendo al Señor mentiroso. Es decir, mis hermanos, parta de algo, parta de un principio, mis hermanos. ¿Y cuál es ese principio? Que el Señor todas las cosas son nuevas, dice la palabra de Dios. Claro que sí.
Entonces yo ya no miro atrás, yo ya no tengo que estar mirando lo que ocurrió hace muchos años, lo que ocurrió en mi pasado, sino que yo tengo que estar enfocado en lo que el Señor tiene para mi presente. Por eso la palabra dice que en Él todas las cosas son nuevas, mis hermanos. Y cada vez que usted recuerde el pasado, es que yo soy así porque es que en el pasado alguien me hizo mucho daño o porque sufrí por esto. Eso es carreta, mis hermanos, del enemigo, porque en el Señor somos nuevas criaturas. Entonces, vemos todo lo que hace el Señor en nuestras vidas, vemos sus promesas, mis hermanos, como tal, pero también vemos la voluntad del Señor allí. Y lo podemos ver. ¿En dónde, pastor, está la voluntad del Señor? Pues en todo ese capítulo está la voluntad de Dios, mis hermanos, la voluntad que Él tiene para nosotros. Pero hay un versículo, mis hermanos, en el que hoy gira en torno al mensaje, y es ese versículo 1, mis hermanos. Allí está la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios la vemos en todo el capítulo, las promesas que Él trae para nuestras vidas, lo que Él va a hacer. He aquí que todo será nuevo, mis hermanos, como tal. Pero allí en el versículo 1, mis hermanos, miren que allí también está la voluntad de Dios. Entonces, lo hablábamos hace un tiempo, mis hermanos. Todos nosotros queremos la voluntad del Señor, todos nosotros queremos sus promesas, pero a veces se nos olvida que nosotros también tenemos allí una parte de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad, mis hermanos, nosotros las tenemos que tener allí muy, muy presente, mis hermanos, como tal. Todos, mis hermanos, y lo hemos escuchado en los servicios, todos estamos aquí en este lugar, mis hermanos, porque queremos recibir. Usted puede decir, voy a la iglesia porque voy a recibir, pero usted también ahí, esa devoración está incompleta. Voy a la iglesia porque también voy a dar lo mejor de mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos? Acá hay un mandato del Señor allí en el versículo 1. Usted lee ese versículo 1 y ¿de qué se acuerda, mis hermanos? Hay una canción, por ejemplo, de Marcos Barrientos que nos habla de eso. Es una canción, mis hermanos, que a mí me gustaba oír mucho. Nomás la introducción de esa canción cambiaba muchas cosas en mí. Mis hermanos, el Señor nos habla allí lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, veámoslo de esta manera. Leímos todo el capítulo y el Señor muestra lo que va a hacer en nuestras vidas, muestra sus promesas. Pero desde el versículo 1 el Señor está hablando y nos está hablando sobre nuestra responsabilidad, mis hermanos. Sobre la responsabilidad que debe haber en cada uno de nosotros, sobre el trabajo que tenemos que hacer, sobre la parte que nos toca hacer, mis hermanos. ¿Y cuál es esa parte que nos toca hacer? Levantarnos, mis hermanos. Esa es la parte que nos toca hacer, levantarnos, mis hermanos, como tal. ¿Y qué ocurre, mis hermanos? Hablábamos en el ayuno el sábado anterior, mis hermanos. Y en el ayuno anterior, ¿qué veíamos, mis hermanos? Viene un ángel, toca a Elías. Y cuando toca a Elías, el ángel, mis hermanos, el ángel le dice dos cosas fundamentales. Lo primero que le dice el ángel es despierta. Y lo segundo que le dice el ángel es levántate. El ángel le dice tres cosas: despierta, levántate y come. Mis hermanos, hoy nos toca ver esa segunda parte y no nos toca por obligación. El Señor quiere hablar de esto. Mis hermanos, el ángel despierta a Elías y que le dice, levántate, y ese es el título del mensaje para esta mañana, mis hermanos. Hoy es el título del mensaje para esta mañana y es así, levantarse o levántate, mis hermanos. Entonces, ¿qué podríamos ver allí, mis hermanos? Lo decíamos ahorita allí en el libro de Isaías. Las promesas de Dios están allí, lo que el Señor quiere hacer con su pueblo está allí. Pero también hay una responsabilidad en nosotros, mis hermanos. Es una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad del profeta, mis hermanos? La responsabilidad del profeta, ¿cuál era? Despertarse y levantarse. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La misma, mis hermanos. Hace 8 días el Señor hablaba a nuestro corazón, despertaba a nuestro corazón. Hoy el Señor nuevamente quiere hablar, pero ahora ¿de qué nos quiere hablar? De levantarnos, mis hermanos. El ángel le dice, levántate y come a Elías. ¿Por qué? El Señor hoy nos dice, levante, que nosotros nos levantemos. ¿Por qué? Porque Él ya tiene todo listo, mis hermanos. Porque Él ya tiene todo preparado, mis hermanos, como tal. Entonces nosotros, ¿qué podíamos ver allí, mis hermanos? Que había una responsabilidad del profeta. Levántate, profeta, levántate. Y uno le podría colocar el nombre allí. Lo demás lo hacía el Señor. ¿Y qué tenía el Señor preparado, mis hermanos? El Señor tenía preparado para Elías, ¿qué? Tenía alimento y propósito. Eso es lo que el Señor tenía preparado para este hombre, mis hermanos. Pero este hombre tenía que hacer algo, ¿y qué era? Dejar ciertas cosas atrás. Por eso les decía un poquitico al inicio, mis hermanos. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar.
Hay cosas que nosotros no podemos seguir allí pensando en el pasado, mis hermanos, sino que hay cosas, mis hermanos, que el Señor nos lleva a avanzar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Elías? Comentábamos un poquitico hace 8 días y ¿qué veíamos? Elías venía huyendo, Elías tenía temor. Y cuando el Señor le dice despierta, Elías tenía que dejar, y levántate, Elías tenía que dejar cada una de esas cosas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Elías, ¿qué tenía que dejar atrás, mis hermanos? Elías tenía que dejar de pensar en las circunstancias, debía dejar de pensar en que Jezabel venía detrás de él, debería dejar de pensar en las situaciones, no debería dejar que sus pensamientos fueran atacados. Entonces, mis hermanos, para que nosotros nos podamos levantar también es necesario eso. También es necesario eso, mis hermanos. Mis hermanos, todos los días o cada vez que escuchamos la palabra o muchas veces el Señor nos habla de las circunstancias o las situaciones que pueden venir a nosotros, nos puede hablar del pasado. Pero el Señor, ¿de qué nos habla? Que es necesario dejar eso, mis hermanos. Si usted se quiere levantar, mis hermanos, y no estoy hablando única y exclusivamente, ¿cómo se diría, mis hermanos? El Señor nos quiere levantar de muchas maneras. El Señor nos quiere levantar de muchas maneras. Usted tiene un ministerio y usted se tiene que levantar. Pero para levantarse en ese ministerio que el Señor lo ha colocado, mis hermanos, veámoslo de esta manera. El Señor nos coloca una meta, mis hermanos. El Señor nos coloca una meta y usted ¿qué tiene que hacer? Caminar por esa meta. Entonces, cuando el Señor nos llama, mis hermanos, por ejemplo, al pastorado, el Señor nos llama a levantarnos. Y entonces yo sé que el pastorado da miedo. Yo sé que el pastorado lo puede a uno, no sé, como traer muchas inquietudes a uno. No sé, uno piensa mucho en uno y no en el Señor. Pero el Señor nos dice, todo eso tienes que dejarlo atrás. Si usted es una familia que tiene propósito, si usted es un hombre o una mujer que tiene un llamado con el Señor lo llama a levantarse. Pero entonces hay algo que el Señor nos empieza hablando muy rápidamente y que es ese algo. Que yo tengo que dejar muchas cosas atrás, mis hermanos. Y hacer lo que hacía Eliseo, mis hermanos, que quemó todo. Porque él no quería volver atrás, porque él no quería ni siquiera volver a mirar atrás. Entonces levantarnos tiene que ver con eso, mis hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad, que el Señor tiene preparado el alimento, listo, el alimento el Señor lo tiene, el propósito el Señor lo tiene, pero el Señor coloca una responsabilidad en nosotros, mis hermanos. Entonces, Elías tenía que dejar de pensar en todo aquello que le causaba temor, y Elías tenía que empezar a escuchar a Dios, mis hermanos, como tal, y Elías tenía que obedecer al Señor. Entonces, miren, mis hermanos, que esto parece que fuera, no sé, no es la primera vez que el Señor nos habla de esto, mis hermanos, de escucharlo, de obedecerle, de dejar los miedos atrás. Pero ¿qué sucede? Que hay un momento en nuestras vidas en que nosotros tenemos que tomar esa decisión, mis hermanos. El Señor primero nos despierta. El Señor primero nos despierta y después nos pide que nos levantemos, mis hermanos. Y es algo que debemos nosotros allí colocar en nuestro corazón. Mis hermanos, ¿qué es levantarnos? Levantarnos es darle una orden al cuerpo. Eso es levantarnos, voy a decirlo biológicamente. Biológicamente levantarnos es darle una orden al cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo? Nos coloca sobre nuestros pies, mis hermanos. Pero levantarnos, ¿qué es entonces? ¿Qué más podría ser levantarnos? Mis hermanos, cuando nosotros le damos una orden al cuerpo, cuando timbra la alarma, mis hermanos, y usted se levanta rápido para saber dónde dejó el celular para apagarlo pronto. Mis hermanos, esa orden que le damos al cuerpo es una orden que también le debemos dar a nuestro corazón. Es una orden que también nosotros le debemos dar a nuestros pensamientos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos levantar, mis hermanos. Sí, el cuerpo responde, nos levantamos, gracias a Dios. Pero también, mis hermanos, tenemos que levantar esas cosas que pueden estar allí guardadas en nuestro corazón o lo que puede estar allí en nuestros pensamientos. ¿Cuándo debemos dar esa orden, mis hermanos? Mis hermanos, cuando estamos caídos. Cuando estamos caídos, debemos darle esa orden a nuestro cuerpo, mis hermanos. Debemos darle esa orden a nuestro corazón. Debemos darle esa orden a nuestros pensamientos. ¿Cuándo más le damos esa orden, mis hermanos? Cuando nos sentimos cansados. Cuando nos sentimos cansados, mis hermanos. Usted tiene que hablarle a su cuerpo. Usted tiene que hablar allí a su interior. ¿Cuándo podemos colocarnos sobre nuestros pies, mis hermanos? Cuando las situaciones nos pesan. Cuando sentimos que las circunstancias están muy pesadas, cuando vemos que no encontramos salida en ese momento, tenemos que hablar. ¿Cuándo más, mis hermanos? Cuando nos vemos sin esperanza, cuando nos vemos sin fuerza, cuando nos vemos sin aliento para seguir.
Mis hermanos, y a todos nos pasa. Levante la mano, y es un decir, mis hermanos, pero levante la mano el que no ya se haya sentido así. Levante la mano el que en algún momento no se siente en el piso, no se siente decaído, no se siente desanimado, deprimido, sin esperanza, sin horizonte, sin norte. Entonces, en ese momento, ¿qué debe ocurrir en nosotros, mis hermanos? Hablarle, darle esa orden, mis hermanos, a nuestro cuerpo, pensamientos y corazón. Mis hermanos, véalo o veámoslo de esta manera. Veámoslo de esta manera, el Señor siempre está atento a nosotros. Cada uno de nosotros sabe lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Cada uno de nosotros hoy estamos vivos en este lugar por lo que ha hecho Dios, no por lo que hicimos nosotros. Si hubiese sido por lo que hubiera sido nosotros, muchos de nosotros quizás no estaríamos en este lugar, pero fue por lo que hizo Dios. Entonces yo me encuentro con ¿qué, mis hermanos? Aunque yo tengo una responsabilidad, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y el Señor que nos dice que es necesario levantarnos, mis hermanos, como tal. Miren, mis hermanos, el Señor conoce nuestros días. El Señor en este momento está conociendo nuestros pensamientos. El Señor en ese momento lo sabe, mis hermanos. Y así como el Señor conoce nuestros días, mis hermanos, el Señor sabe por lo que estamos pasando. Y como el Señor sabe lo que está pasando, mis hermanos, a Él nada le toma por sorpresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que Él nos pide una cosa. ¿Qué nos pide el Señor? Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, dice la palabra de Dios. Pero el Señor también que nos pide, mis hermanos, que nos levantemos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él sabe lo que está pasando en este momento. Él sabe el dardo que está llegando allí a nuestra cabeza. Él sabe lo que está pasando en nuestro hogar. Él sabe lo que puede tener allí nuestro cuerpo. Pero el Señor nos dice, mira, Miguel, olvídate de todo eso. Olvídate de todo eso. Deja de pensar en la enfermedad, deja de pensar en la situación, en el matrimonio, en los hijos, y piensa en mí. Piensa en mí. Entonces, mis hermanos, eso también es una manera de levantarnos. Es lo que quiere hacer el Señor siempre, no solo en esta mañana, sino es lo que quiere hacer el Señor siempre. Entonces, ¿qué no es levantarnos, pastor? Darle una orden al cuerpo, pero también darle esa orden a nuestros pensamientos, mis hermanos, darle esa orden a nuestro corazón. Eso es levantarnos. ¿Pero qué más es levantarnos? Mis hermanos, levantarnos es ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. Eso es levantarnos. Entonces, mis hermanos, en estos días, y creo que lo compartí ya sea el sábado o el domingo, yo les decía, mis hermanos, debemos cansarnos de algo. ¿Y qué es? Así como un día nos cansamos del pecado y de vivir en el pecado por la misericordia del Señor, también debemos cansarnos un día ¿de qué? De estar escuchando al enemigo. Entonces, en uno de estos servicios de la semana pasada de que hablábamos, que mis hermanos en muchas ocasiones, y yo le decía, esto lo predicaba el pastor Diego, en muchas ocasiones estamos predicando al enemigo. Porque estamos hablando de lo que el enemigo nos está haciendo. Pastor, es que tengo problemas con mis hijos. Pastor, tengo problemas en el matrimonio. Pastor, me quedé sin empleo. Pastor, no sé qué, si, cuándo. Y podríamos estar pensando en muchas cosas, pero no pensar en lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso también es levantarnos, mis hermanos, como tal. El Señor nos llama a levantarnos. ¿Y levantarnos qué es? Saber que Él está sobre toda circunstancia, mis hermanos. Saber que Dios tiene el control, saber que el Señor es soberano, que Él es gobernador, mis hermanos, como tal, sobre toda circunstancia y sobre toda situación. Entonces, ¿qué es levantarnos? Ver las cosas con esperanza, mis hermanos. Ver las cosas con fe. Pero miren, mis hermanos, que usted podría ir a buscar esperanza y fe en el diccionario, mis hermanos. A veces nos puede pasar eso. Que usted puede ir a abrir allí el diccionario y usted encuentra la definición de esperanza y encuentra la definición de fe y con eso se queda. Ya lo sé. Pero el Señor no quiere que nos quedemos con la definición. El Señor no quiere que nos quedemos con el conocimiento como tal. El Señor quiere que actuemos, mis hermanos. Y levantarnos tiene que ver con eso. Entonces, hace mucho tiempo escuchaba yo un devocional del pastor Diego y el pastor Diego, yo creo que usted de pronto lo escuchó, mis hermanos. Pero el pastor Diego, ¿qué decía en ese devocional? Pastor Diego, mis hermanos, en este devocional daba un ejemplo bien bonito y él decía que los días están oscuros, que a veces nos podemos levantar y los días están oscuros, que los días están negros, que el día puede estar nublado. Y el pastor Diego lo decía de esta manera y decía,
Pero detrás de todas esas circunstancias está el sol. Hay luz, hay esperanza. Y entonces cuando el pastor hablaba de ese ejemplo, yo decía, wow, tremendo. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? Que muchos de nosotros podemos sentir que nuestros días están así. Que muchos de nosotros podemos ver cómo está el cielo, mis hermanos. Que muchos de nosotros podríamos ver que las situaciones están negras, están oscuras, que como que no hay luz. Pero así como está el sol, mis hermanos, así hoy esté nublado, así hoy haya amanecido lloviendo y bastante. De la misma manera, mis hermanos, sobre esos tiempos difíciles está siempre el Señor. El Señor siempre se encuentra allí con nosotros. Entonces, mis hermanos, es algo que nosotros debemos, o bueno, es algo que nosotros aprendemos. Es algo que nosotros sabemos, mis hermanos. Pero es necesario aterrizarlo a nuestras vidas. Es necesario aterrizarlo a nuestras vidas. Nosotros sabemos que el sol está allí atrás, mis hermanos, así el día esté muy oscuro. Y nosotros también debemos aterrizar, ¿qué? Aterrizar lo que es, tomarlo para mí, caminar con eso. Mis hermanos, nuestros días pueden estar oscuros, pero el Señor está con nosotros. Él camina a nuestro lado, mis hermanos. Entonces, de esa manera lo debemos ver. Y cuando lo vemos de esa manera, ¿qué pasa sobre nosotros, mis hermanos? Que ahí es cuando nosotros empezamos a levantarnos, mis hermanos. Ahí es cuando nosotros empezamos a levantarnos. Entonces, mis hermanos, es necesario aterrizarlo y aterrizar lo que es creerlo, mis hermanos. Creerlo, pero también hacerlo. ¿Cuántos días no nos hemos querido levantar de la cama, mis hermanos? ¿Cuántos días no nos hemos querido levantar de la cama? ¿Y por qué no nos levantamos de la cama, mis hermanos? Una razón, porque estamos cansados. Una razón, porque podemos estar enfermos. Pero miren, mis hermanos, y veámoslo de esta manera. Algo que yo a veces le converso mucho a mi hija, porque ella está empezando su universidad, su vida profesional, y le digo, siempre piensa en lo siguiente, Sofi. Hay días en que estamos cansados. Hay días en que vamos a estar enfermos. Pero la responsabilidad que tenemos sobre nosotros no nos permite quedarnos en la cama. No nos permite seguir allí. Entonces yo le digo a Sofi, ella está estudiando enfermería, y yo le digo, Sofi, levántate, vamos, ánimo, despiértate, vamos. Y le digo a ella, le digo, van a haber días, Sofi, en que cuando estés ejerciendo tu carrera profesional, van a haber días en que no dormirás. Van a haber días en que te va a tocar doblarte muchos turnos por atender pacientes. Y tú sabrás en ese momento que no te vas a poder quedar dormida, sino que te vas a tener que levantar. Y así como pasa, mis hermanos, y cada uno de los que estamos acá podemos ser la mayoría de nosotros padres. Sabemos que como estemos nos levantamos porque hay tremenda responsabilidad. También así ocurre en el plano espiritual. Mis hermanos, a veces yo estoy cansado y yo podría llamar al colegio y hablar con uno de mis coordinadores y decirle, señor coordinador, me siento enfermo, me siento cansado, no voy a ir hoy a trabajar, hagan lo que quieran. No, yo no le digo así. Y entonces mi coordinador me puede decir, Miguel está muy cansado, está muy enfermo, quédese en casa, pero vaya al APS y me trae al otro día la incapacidad. Mis hermanos, de esa misma manera nosotros también nos tenemos que levantar espiritualmente. Porque es que un día el colegio me puede decir, listo Miguel, amaneció cansado. Bueno, cansado no, mis hermanos. Un día yo puedo decir, amanecí enfermo y el colegio me dice, listo Miguel, no hay lío, yo busco los reemplazos. Pero el siguiente día, mis hermanos, ya no me lo va a permitir, a no ser que tenga incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo lo aplicamos esto a nuestras vidas? Que hay días en los que nos vamos a sentir cansados, que hay días en que va a ser difícil levantarse, mis hermanos. Y yo sé que el Señor nos ve allí en la camita y el Señor, así como Elías que lo veía dormido, pero el Señor decía, está dormido, se quedó profundito, pero yo lo cuido. Y el Señor nos puede ver sobre nuestra cama, o el Señor nos ve en la silla, o el Señor nos ve allí en nuestro interior, en nuestros pensamientos, y el Señor dice, está bien, un día te lo permito, pero al segundo día tienes que levantarte, Miguel. Al segundo día debes levantarte. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que como lo veíamos hace 8 días, que nosotros queremos despertar, pero el enemigo nos arrulla. Y el enemigo, mis hermanos, ¿qué quiere hacer sobre nosotros? Mantenernos quietos. Mantenernos quietos, mis hermanos. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Mantenernos sentaditos, mantenernos en silencio, mantenernos dormidos. ¿Para qué? Para que no nos levantemos. Entonces un día está bien, mis hermanos. Un día está bien. Pero 2,
¿Qué me pasa con mis estudiantes? Yo como direcurso tengo que revisar. Si un día falló un estudiante, yo digo, está bien. Pero si me falla 2, si me falla 3, yo tengo que llamar a la casa y preguntar qué pasó con el chico o con la chica. Y lo mismo debe pasar en nosotros, mis hermanos. Y el esposo tiene que estar pendiente de su esposa y la esposa tiene que estar pendiente del esposo. ¿En qué sentido? En estar también diciéndole, bueno, ¿qué está pasando contigo? Tú tienes que levantarte, tú tienes que despertar, tú tienes que tomar y asumir tus responsabilidades. Entonces, mis hermanos, lo decíamos ahorita, si yo le creo a Dios y yo hago lo que el Señor me pide, pues yo me levanto, mis hermanos. Pues yo me levanto. Pero a nosotros nos pasa, no sé, mis hermanos, a nosotros, ¿cómo entenderlo, mis hermanos? Mis hermanos, en ocasiones está la palabra, no en ocasiones, siempre está la palabra sobre nosotros, siempre. Dígame un día, mis hermanos, que usted se haya ido a dormir sin escuchar la palabra de Dios. Y no lo digo porque, ¿cómo me hago entender? Porque ya en un cristiano está en todo momento estar escuchando la palabra. Usted está en la casa, las chicas de pronto que nos ayudan allí con las labores domésticas y las chicas que están haciendo, se los aseguro que tienen un mensaje, tienen la alabanza, tienen la emisora, pero tienen la palabra de Dios allí. Y a nosotros nos puede pasar, a los hombres, rumbo al trabajo, en el carro, estamos escuchando palabra de Dios. Entonces miren, mis hermanos, que en ocasiones ¿qué nos ocurre? Que conocemos la palabra, mis hermanos, pero no le creemos y no hacemos conforme a la palabra. En el momento, mis hermanos, en que yo creo las promesas que tiene el Señor para mi vida, yo despierto, pero yo también debo que levantarme, mis hermanos, como tal. Miren, mis hermanos, colocarnos de pie es fácil cuando todo está funcionando sobre ruedas. Colocarnos de pie es fácil, mis hermanos. Cuando yo no tengo que madrugar, mis hermanos, y póngase a pensar un poquitico, todos los días madrugo. Todos, mis hermanos, de domingo a domingo. Ay, pobrecito el pastor. No, mis hermanos, no lo comento para eso. Pero hay días en que a veces no me toca ir al colegio, por ejemplo. Un día de pronto no me toca ir al colegio. Ese día me levanto más fácil. Ese día me levanto más fácil, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tuve que madrugar mucho. Sí, me levanté a las 6 de la mañana, a las 6:30. Pero ese día fue levantarme mucho más fácil. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que cuando me tengo que levantar a las 3 de la mañana no es tan sencillo. Cuando me tengo que levantar a las 3 de la mañana no es tan sencillo, mis hermanos. Porque a veces cierro los ojos y abro y digo, wow, ¿en qué momento pasaron 5 horas? Y a todos nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mis hermanos, que el Señor hoy ya que nos llama, que nos coloquemos sobre nuestros pies. Y colocarnos sobre nuestros pies en circunstancias difíciles no es fácil, mis hermanos. No es sencillo. Elías, yo regreso un poquitico a Elías, tremendo temor, sabía que lo iban a matar. No era fácil para él, mis hermanos. Pero miren, un cristiano, mis hermanos, tiene que morir a sí mismo, mis hermanos. Y yo les decía, morir no es solo dejar el pecado, morir es a mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. El que nos dice que nos coloquemos de pie día tras día es el Señor. Entonces, sin importar, independientemente de la circunstancia, mis hermanos, el Señor nos dice, colócate de pie. Colócate de pie, y lo decíamos ahorita. Cuando tenemos responsabilidades, ¿qué hacemos nosotros, ya los adultos? Estoy enfermo, pero me levanto porque debo ir a trabajar. Estoy cansado, pero me levanto porque debo ir a trabajar. Y espiritualmente nos podemos sentir con mucho ataque, nos podemos sentir que quizás derribados, podemos sentir la oposición, la opresión. Pero de la misma manera me levanto, mis hermanos. Entonces eso es para todos. Pastor, ¿usted nunca se ha sentido cansado? Claro que sí. ¿Usted algún día se ha sentido desanimado? Claro que sí. ¿Usted alguna vez ha sentido el deseo de volver atrás? Claro que sí. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, pastor, por qué está aquí? Claro que sí. Pero se le aseguro que ninguno de esos pensamientos proviene de Dios, sino del enemigo. Entonces, mis hermanos, es necesario levantarnos, mis hermanos, como tal. Entonces yo les decía, ponernos de pie, mis hermanos, puede ser difícil, claro que sí. Cuando no estamos bien, mis hermanos, es difícil levantarnos, pero es la voluntad de Dios. Entonces, cuando maduramente yo comprendo eso, cuando maduramente yo logro distinguir eso, mis hermanos,
Empiezo a hacer lo que el Señor demanda y no lo que quiero yo o lo que quiere el enemigo. Mis hermanos, el título del mensaje es Levántate. ¿Y qué quiere decir levántate? Que nadie puede hacer lo que yo debo hacer. Que nadie puede hacer, mis hermanos, lo que yo debo hacer. Que a nadie puedo culpar de lo que yo tengo que hacer. El ángel no le dijo, venga Elías, venga yo lo levanto porque usted está muy cansado, Elías, pobrecito usted. No, el ángel lo tocó y lo decíamos hace 8 días y en ese toque lo toca con amor. Levántate, despierta, levántate. Entonces, mis hermanos, yo no puedo hacer o yo no puedo culpar a nadie de lo que es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que miren, mis hermanos, cuando estemos delante del Señor, porque a Él así lo quiera, cuando Él lo decida, la fecha que Él quiera, porque Él solo, el Padre, conoce la fecha. Él me dice, Miguel, párate acá de frente, Miguel. ¿Y yo qué le voy a decir? Entonces yo no le puedo decir, fue el pastor Diego, Señor. Pastor Diego fue, él es el culpable, la mujer que pediste, la serpiente. No, mis hermanos, soy yo el que debo dar cuentas de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso les decía, cuando yo como cristiano, cuando yo maduro en Cristo, yo ya sé cuál es mi responsabilidad y sé que no me puedo quedar quieto, sé que no me puedo quedar acostado, mis hermanos. Entonces a eso nos llama el Señor, levántate, mis hermanos, es algo que yo debo hacer. Mis hermanos, versículo 1, capítulo 60, versículo 1, levántate y resplandece, levántate, resplandece. Eso nos dice la palabra. Entonces miren, mis hermanos, que eso no es palabra de hombre. Eso no es palabra de un motivador, de un coaching, como le llaman hoy en día. Es la palabra de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, mis hermanos, ¿nosotros qué podríamos ver allí? Miren, mis hermanos, ¿por qué no nos levantamos? Porque le damos más importancia a las circunstancias. Porque le damos más importancia a las circunstancias. Porque le damos más importancia al dardo. Porque le damos más importancia a nuestro yo que a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Hay algo que nos debe quedar claro. Pastor, es que usted no sabe lo que a mí me pasa. Miren, mis hermanos, como todos pasamos por estas situaciones, todos estamos allí inmersos. ¿Listo? Todos estamos allí inmersos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pastor, usted no sabe lo que me pasa. Y cuando nosotros buscamos al pastor, mis hermanos, y lo buscamos de esta manera, es totalmente cierto. El pastor no sabe lo que pasa. Mis hermanos, el pastor no sabe lo que pasa. Si el Señor quiere, el Señor lo revela y uno puede empezar a orar por eso. Pero entonces, que hay algo que el pastor sí sabe y que hay algo que nosotros sí sabemos. ¿Qué es eso? Mis hermanos, ninguno, ni yo, ni mi esposa, ni los que tenemos ese llamado, mis hermanos, podemos saber lo que los demás pasan, pero hay algo que sí sabemos, mis hermanos, y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Les decía ahorita, debemos dejar atrás circunstancias, pensamientos, situaciones, temor, enfermedad. Lo debemos dejar atrás. Con mucho cuidado, con mucho equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Pastor, usted no sabe lo que me pasa. Muy bien, genial. Eso es totalmente cierto. Pero sí sé, mis hermanos, como pastor, lo que quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros. Sí sé qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces miren, mis hermanos, que de esta manera el Señor nos lo muestra. Mis hermanos, todos los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos agobiados, cuando estamos desanimados, deprimidos. Todos los que estamos en este lugar y los que nos escuchan sabemos lo que tenemos que hacer. Buscar de Dios,
buscar de su palabra, colocar mensajes, llamar a un líder, llamar a un pastor, llamar a un hermano y comentarle la situación y hablarle. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que a nosotros se nos olvida en algunos casos, o nosotros desobedecemos lo que el Señor quiere hacer. Mis hermanos, levantarnos es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, ¿qué nos levantaba en el mundo? Porque es que miren, antes de conocer a Cristo teníamos problemas. Nos enfermábamos, teníamos situaciones en el matrimonio, en el hogar, con los hijos. Y después de Cristo, mis hermanos, también tenemos problemas en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, con la esposa, en la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia, pastor? ¿Qué nos levantaba en el mundo, mis hermanos? Entonces uno podía decir, a mí me levantan en el mundo mis amigos. A mí me levantan en el mundo las adicciones. ¿Por qué? Porque cuando me alcoholizaba me olvidaba de lo que estaba pasando. Y mis amigos en esas borracheras que me decían, Miguel, usted lo que tiene que hacer es esto. Levántate, Miguel, fortalécete. Tómese otro. Me decían, tómese otro y váyase para la casa. Y verá que eso lo fortalece. Mis hermanos, terrible ese pastor. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso era lo que nos levantaba antes. Eso era lo que nos levantaba antes. Pero ahora que nos levanta la palabra. Ahora que nos levanta, mis hermanos, la palabra. Ahora que nos levanta el Espíritu de Dios. Y entonces no hay excusa. No hay excusa, mis hermanos, para que yo siga allí quieto. No hay excusa, mis hermanos, para que yo siga dándole gusto al enemigo. No hay excusa, mis hermanos, para que yo siga escuchando al enemigo y no lo que el Señor tiene que decirme. Mis hermanos, recordemos un poquitico a Nehemías, cuando él estaba reconstruyendo allí los muros. ¿El que le dice al pueblo? Hagámoslo por los hijos, por sus esposas, por sus hijas, pero hagámoslo. Entonces miren, mis hermanos, que es lo mismo que nos habla el Señor. Mis hermanos, todos sabemos lo que debemos hacer, todos, pero lo olvidamos o lo desobedecemos. Dos caminos. Pastor, es que usted sabe, ni siquiera me quiero levantar de la cama, pues yo le voy a decir, levántate. Porque yo sé cuál es el propósito del Señor. Pastor, pero es que, no, levántate. Suficiente, basta ya de pensar lo que el enemigo quiere hacerte. No, ya, suficiente, levántate. Borra todo lo que el enemigo te está diciendo. Entonces, mis hermanos, debemos hacer algo, mis hermanos. Es necesario hacer algo para levantarnos. ¿Y qué es ese algo, pastor? Pues, mis hermanos, es necesario hablarle a la situación. Es necesario hablarle a la situación, mis hermanos. Pero hay una diferencia. No hablarle con nuestras palabras. Háblele a esa situación, mis hermanos, que lo tiene por debajeado. Háblele a esa situación, mis hermanos, que lo tiene desanimado. Háblele a esa situación que lo tiene confundido. Háblele a esa situación que lo tiene encadenado, que lo tiene allí como con peso sobre usted. Háblele a esa situación, pero no le hable desde sus fuerzas, sino hable desde las promesas que el Señor le ha hecho. Hable desde las promesas que el Señor le ha hecho a usted. Entonces, mis hermanos, eso es batalla espiritual, eso es guerra espiritual. Porque el Señor dice una cosa, pero el enemigo dice otra cosa. Entonces, cuando yo me siento así, mis hermanos, cuando nos sentimos de esa manera, como derribados, como en el piso, como en el polvo, en la ceniza, pues yo inmediatamente me sacudo, mis hermanos. Y yo me levanto y me sacudo, mis hermanos, y le hablo a esa situación, pero no le hablo lo que yo quiero decirle con mis fuerzas, sino le hablo sobre las promesas que el Señor tiene sobre mi vida y sobre las personas que están a mi alrededor. Y entonces, mis hermanos, allí yo empiezo a levantarme, mis hermanos, como tal. Cuando yo me olvido de la circunstancia, yo le digo al Señor, pero es que tú me llamaste para servir.
Señor, tú me llamaste para llevar tu palabra. Señor, tú me llamaste para ministrar. Señor, tú me llamaste para tocar estos instrumentos. Señor, tú me llamaste para llevar la palabra al necesitado. Señor, tú me llamaste para sanar. Entonces todo lo que me decía el enemigo queda sin piso, mis hermanos. Entonces todo lo que el enemigo quería hacer sobre mi vida queda sin piso. Y en ese momento yo me empiezo a levantar en la palabra de Dios y en su propósito, mis hermanos. Cuando le hablamos a la circunstancia con las promesas que el Señor nos ha dado, es decir, con la palabra de Dios, mis hermanos, ese es el primer paso, yo creo que para levantarnos. En ese momento yo comprendo quién tiene la última palabra sobre mi vida, mis hermanos. Recordemos, no estamos en las manos del enemigo, porque si estuviéramos en las manos del enemigo, chao, ya estuviéramos muertos. Estamos en las manos, que dice la palabra, de un Dios que es grande y temible. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos resta a nosotros? Mis hermanos, nos resta hacer lo que nos corresponde. Todos hemos pasado por tiempos, mis hermanos, en los que nos sentimos en el suelo, nos sentimos decaídos, todos. Pero estoy seguro, mis hermanos, que el Señor nos ha levantado. Estoy completamente seguro. Y ahí, así como lo dice una canción que me gusta mucho, sé que lo harás otra vez. Entonces, mis hermanos, ¿por qué por qué nos hemos podido levantar? ¿Por qué hoy esas cosas que antes nos pasaban las vemos como eso, como historia, como pasado? Porque el Señor nos da de sus fuerzas, mis hermanos. Porque el Señor nos da de sus fuerzas. Porque dice la palabra también allí en Isaías, Él le da fuerzas al cansado. Entonces miren, mis hermanos, que la palabra de Dios que hace, transforma. La palabra de Dios nos transforma y transforma primeramente ¿qué? Nuestro pensamiento, transforma nuestro corazón, transforma nuestras vidas y empezamos a ver las cosas de forma diferente. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, pastor, ¿qué es levantarse? Pues levantarse es darle una orden al cuerpo. Levantarse es darle una orden al corazón, a los pensamientos. Levantarse, ¿qué es, pastor? Levantarse es ver las cosas como Dios las ve. Hay luz, mis hermanos, así el día esté nublado, así parezcan ahorita las 6 de la tarde, mis hermanos, el sol sigue allí. Y así nosotros estemos pasando por tiempos en que no vemos la salida o que la situación está difícil, el Señor sigue allí. Levantarse, ¿qué es? Mis hermanos, levantarse es tomar una decisión. Lo decía ahorita. A nadie vamos a poder culpar, mis hermanos. Señor, fue el pastor Diego que nunca me levantó. Yo muchas veces le dice así al pastor Diego, pero nunca me levantó. El Señor me va a decir, Miguel, eres un mentiroso. Pastor Diego no te tenía que levantar. Porque para eso te he dejado la palabra. Para eso coloqué de mi espíritu. Entonces miren, mis hermanos, que cuando el Señor nos habla de esta manera, como que hacemos así. Wow, yo creyéndole al enemigo. Wow, yo dejándome bombardear del enemigo. Mis hermanos, levantarnos es tomar una decisión. ¿Usted la quiere tomar? El Señor nos dice, ¿tú la quieres tomar, Miguel? Pero el Señor en el fondo me está diciendo es que la debes tomar. La debes tomar. Porque mis hermanos, no somos de los que retrocedemos. Porque eso no agrada al Señor. Cuando retrocedemos no agrada al Señor. Sino somos de los que avanzamos. Entonces, acompáñeme al libro de los Hechos en el capítulo 12. Y no me cierre Isaías, porque con Isaías cerramos el servicio. Acompáñenme por el momento a Hechos 12, Hechos capítulo 12, mis hermanos, y vamos a leer desde el verso 1. Hechos 12 desde el versículo 1, mis hermanos, yo ya lo encontré. Hechos 12, mis hermanos, desde el versículo 1. Ustedes lo tienen ya, mis hermanos, ustedes me dicen. Dice así la palabra de Dios. Jacobo muerto, Pedro, ¿qué?
Nuevamente, Jacobo, ¿cómo está? Muerto. ¿Y Pedro qué? Encarcelado. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos ahí. Versículo 6. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Cómo? Orando. Mis hermanos, difícil los tiempos de los apóstoles, difícil, sí. Mis hermanos, ¿no pueden ser difíciles nuestros tiempos? Sí. ¿Pueden ser difíciles los tiempos que vendrán? Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que el Señor estaba atento a Pedro. Y así como el Señor estaba atento a Pedro, mis hermanos, el Señor también está atento a nosotros. Eso usted no lo puede dudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Veámoslo de esta forma. Todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios, vamos a pasar por estos tiempos. Todos aquellos que le servimos a Dios, vamos a pasar por estos tiempos, mis hermanos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis hermanos, que Dios tiene el control de esos tiempos. Que Dios lo tiene. Dios lo tiene, mis hermanos. ¿Y por qué empezar por esta parte, pastor? Porque quizás lo que no nos deja levantarnos es porque estamos todavía allí metidos en la cárcel. Quizás lo que nos tiene allí, mis hermanos, que no nos deja levantarse es porque todavía pensamos que la cárcel está cerrada, porque todavía pensamos que los grilletes los tenemos allí en nuestras manos, y que porque Dios nos dejó solos. Eso es carreta, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor tiene el control, y que esto no suene como una obligación de Dios, no. Pero Dios hará, y Dios se moverá por sus hijos. Y como yo le dije, téngame allí la manito separada con Isaías 60, pues me va a acompañar allí atrasito a Isaías. Como usted lo tiene separado allí con su manito, usted me va a acompañar, mis hermanos, a Isaías 43. Usted me va a acompañar allá a Isaías 43, versículo 4. Pero yo voy a leer desde el 3. Isaías 43, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Entonces uno se da cuenta, mis hermanos, todo lo que hace el Señor por uno. Uno se da cuenta, mis hermanos, que aún en circunstancias tremendas el Señor tiene el control.
Y si el Señor, mis hermanos, aún nos permite estar en esa situación, si aún no hemos visto que hace así como Pedro, mis hermanos, no es porque a Pedro lo quiera más y a nosotros menos, no, propósitos diferentes. Pero entonces, ¿qué vemos en la vida de Pedro, mis hermanos? Mis hermanos, el Señor se moverá por sus hijos y Él hará lo sobrenatural, mis hermanos. El Señor hace lo sobrenatural. Y nos dice la palabra que ni siquiera Pedro decía, ¿será que estoy dormido? ¿Será que esto es verdad? Pedro pensaba que estaba todavía dormido. Pedro pensaba que eso era una visión. Pero entonces algo debe quedar en nosotros, mis hermanos. Que el Señor hace lo sobrenatural y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Entonces vemos allí en el versículo, mis hermanos, 8. Vamos a leer desde el 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, versículo 7, y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, miren lo que primero le hizo, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y solo voy a leer allí en el versículo 9, y saliéndole ¿qué? Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era o que veía una visión. Mis hermanos, Pedro hace dos cosas bien importantes. Pedro hace dos cosas bien importantes. La primera, levantarse. Levantarse. Y la segunda, seguirlo. Seguir. Eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que tiene que haber en la vida de cada hijo de Dios. ¿Por qué? Pastor, yo en este momento no estoy pasando por nada. Esa palabra también es para mí. Sí, prepárate. Prepárate. Mis hermanos, Pedro hace dos cosas bien importantes. ¿Y cuáles? Levantarse y seguir al ángel, seguir a Dios, seguir la palabra de Dios, seguir la voluntad de Dios. Entonces, ¿con qué nos damos cuenta aquí, mis hermanos? Que lo que Pedro hace también lo debemos hacer nosotros. Miren, mis hermanos, lo que Pedro hace es enseñanza. Lo que Pedro hace, mis hermanos, es testimonio. Y lo que Pedro hace es fuerza para nosotros. Enseñanza, testimonio y fuerza. ¿Por qué? Porque no estamos en las cárceles, mis hermanos. Pero sí estamos en una situación que nos tiene atados. Pero sí podemos estar sintiendo que hay muchas personas o hay muchas situaciones sobre nosotros. Y que no nos podemos despertar y que no nos podemos levantar. Podríamos decir tres cosas en este momento, mis hermanos. La primera, Pedro estaba durmiendo. Es decir, que él estaba tranquilo. Y nosotros podríamos decir, pastor, esto no me deja conciliar el sueño. Pastor, me estoy trasnochando. Pastor, no he podido levantarme de madrugada a orar porque me siento cansado, me siento dormido. Pedro hace dos cosas importantes y es que se levanta y sigue, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver? Todo lo que el Señor hace por Pedro. ¿Qué hizo el Señor por Pedro? Miren, mis hermanos, primero, enviar un ángel para despertarle. Segundo, mis hermanos, quitar cadenas. Tercero, abrir puertas. Cuarto, mis hermanos, librarlo de la muerte. Y si usted revisa esto, es lo mismo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Es lo mismo. Despertarnos cuando vivíamos en el mundo y utilizó un ángel, llamado un hombre, una mujer, llamado un pastor, un predicador para que nos despertara. Quitó las cadenas, nos sacó del pecado, empezó a abrir puertas y nos libró de una muerte que era segura para nosotros. Entonces, mis hermanos, lo mismo que hace Pedro lo hace exactamente por nosotros el Señor. Y entonces, ¿qué hace, mis hermanos? Pedro asume su responsabilidad. Y si usted está pasando por un momento en el que usted dice, pastor, es que no me he podido levantar, mentiroso el diablo. Porque
Porque sí podemos, porque en Cristo todo lo podemos, mis hermanos. Mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí es donde nos damos cuenta, el Señor nos está mostrando que nos corresponde a nosotros levantarnos. Miren, mis hermanos, les decía ahorita, hay momentos en que me he sentido desanimado, hay momentos en que yo digo, wow, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué hago, mis hermanos? Me levanto físicamente y voy y busco al pastor Diego. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé la situación, el Señor la conoce. Entonces yo busco al pastor Diego y el pastor Diego le digo, pastor, me estoy sintiendo así, dígame que eso es normal, dígame que es que soy primíparo en el pastorado, dígame que esto es normal. Dígame porque tengo deseos de salir corriendo. Pastor Diego se ríe, me dice, hermano. Me dice, siéntese, Chino. No, me dice, siéntese, Miguel. Y coloca sus manos y empieza a orar por mí. Entonces, mis hermanos, yo le digo, no, pastor, no deje de orar. Y siga orando y lléveme a la iglesia de Soacha. Y mientras yo estoy predicando, usted siga orando y téngame la manito ahí. No. Que yo en ese momento creo y hago. Entonces en ese momento, mis hermanos, yo le digo, le doy gracias a Dios porque yo también oro, pero en ese momento le digo, gracias pastor, y el pastor me dice, Miguel, cuando se sienta desanimado, lo mejor para sentirse desanimado, para que se le quite ese desánimo, es predicar, me dice. Yo le digo, bueno pastor, vamos a hacerlo. Mis hermanos, nosotros vemos todo lo que hizo el Señor por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros. Y entonces en ese momento yo debo tomar una decisión y debo saber que hay una responsabilidad en mí. Y como lo decíamos ahorita, miren mis hermanos, yo no le puedo decir, es que yo nunca me levanté porque es que el pastor Diego no oró por mí. Señor, castígalo, porque fue el pastor Diego el que un día yo fui y él no quiso orar por mí. No puedo culpar a nadie y a nadie le puedo dar la responsabilidad que me toca a mí. Yo puedo pedir oración, yo puedo pedirle a mis hermanos en la fe que estén orando por mí. Pero hay un momento, mis hermanos, en los cuales yo debo hacer. Hay un momento, mis hermanos, en que debo levantarme. Hay un momento en que debo sacudirme, mis hermanos. El que se cae en la calle, ¿qué pasa? El que se cae en la calle no dice, alguien que me tome una foto. Venga, por favor, alguien por favor que me tome una foto. No, ¿qué hacemos cuando nos caemos en la calle? Primero, no miramos para ningún lado. Y nos levantamos rapidito y nos vamos haciendo así, pero no me dolió, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que tiene que pasar en nosotros. Levantarme es mi responsabilidad. Por eso les decía, ¿cuál es la situación que estamos viviendo, mis hermanos? Háblele a esa situación, mis hermanos, pero no le hable desde cómo se está sintiendo. Cuando nosotros le hablamos a la situación desde cómo nos estamos sintiendo, el enemigo sigue ganando la batalla. Debemos hablar a la situación desde las promesas, desde la palabra de Dios, de lo que el Señor ha dicho. Mis hermanos, pastor, ¿será que necesito un ángel que venga y me despierte? Pastor, ¿será que necesito que venga un ángel y me despierte y me levante? Si así Dios lo quiere, así será. Porque Él obra como quiere. Pero mis hermanos, no necesitamos un ángel para que venga y nos despierte. No. Porque la palabra está en nuestras manos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo que sucede es que yo debo creer y hacer. Lo que sucede es que yo debo creer y hacer, mis hermanos. Mis hermanos, no necesitamos un ángel. ¿Qué puede ser mejor o qué puede ser mayor? El Espíritu Santo y la palabra. ¿Qué puede ser mejor que eso, mis hermanos? ¿Qué puede ser mayor que eso? Mis hermanos,
Lo decíamos ahorita. ¿Qué nos levantaba en el mundo? ¿Los amigos? ¿De pronto los consejos de la mamá? ¿De pronto las adicciones? ¿De pronto, como lo dice el pastor Diego, los escapismos? Quizás eso nos levantaba por un momento. Pero ahora yo tengo la palabra de Dios, mis hermanos. El Señor me ha traído libertad de todo esto. Pero ahora yo confío y yo creo, mis hermanos, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros y esto tiene que ser suficiente. Eso tiene que ser suficiente para cada uno de nosotros, mis hermanos, como tal. Entonces, yo no espero que me levanten. Yo no espero que me levanten, mis hermanos. Yo no culpo a nadie. Yo solo espero en el Señor. Yo solo espero en el Señor, mis hermanos. Y me doy cuenta de mi responsabilidad. Y me doy cuenta que el ángel, que el Señor hizo sobre lo sobrenatural, pero el ángel le dijo, despierta, levántate pronto. No le dijo, levántate cuando quieras, ahí te dejo abierto, ya nos vemos. Le dijo, levántate pronto y sígueme. Y Pedro, ¿qué hizo? Se ciñó, dice la palabra de Dios, y ató sus sandalias. El ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro lo hizo. Pedro no decía, pero Señor, ¿por qué el combo completo no lo hiciste? ¿Por qué el combo completo no, Señor? ¿Por qué el ángel no vino y me hizo eso? Si yo soy un apóstol. Si yo soy un apóstol, Señor, tú sabes cómo estoy predicando el evangelio a todas las naciones. No. Es nuestra responsabilidad. Entonces, mis hermanos, es necesario dejar de ver la situación. Es necesario dejar de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero mis hermanos, es que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Sígueme, le dijo el ángel, sígueme. Mis hermanos, nosotros queremos seguir allí. ¿Por qué, mis hermanos, no nos levantamos? Pastor Diego lo decía esta mañana en el curso de doctrina, 8 de la mañana, ya todos lo sabemos, mis hermanos, los esperamos, son tremendos tiempos. Porque nos falta carácter, porque nos falta firmeza, porque nos falta resolución, porque nos falta, mis hermanos, sujetarnos a Dios, porque nos falta obediencia, porque nos falta dejar de pensar que somos pobrecitos. No, no somos pobrecitos, somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios, entonces, ¿qué es? Que me levanto, que obedezco al Señor, que hago lo que está en mis manos, en mi responsabilidad, que hago lo que es agradable delante de Dios. Entonces nos falta ese carácter, mis hermanos, para tomar decisiones. Mis hermanos, no nos levantamos porque no queremos. Imagínense a Elías durmiendo, la comida aquí, el agua aquí y el propósito del Señor aquí, el Señor cuidándolo desde el cielo, el ángel pendiente de Elías. Pero Elías no hubiera querido comer. No nos levantamos, ¿por qué? Porque no queremos. A nadie podemos culpar, mis hermanos. A nadie. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. Somos nosotros los que debemos tomar esa decisión. Versículo 11, de allí de Hechos 12. Voy a leer desde el 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Y qué hizo Pedro, mis hermanos? ¿Será que volvió a la cárcel? No. Pedro sabía lo que tenía que hacer.
Y entonces el Señor, ¿qué hace con su palabra? ¿Qué hace con un mensaje como esto? Nos abre la puerta. Por sí misma se abre la puerta, dice. Y si Él abre la puerta, mis hermanos, está diciendo, sigue. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, verso 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pastor, usted no entiende lo que estoy pasando. Pastor, para usted es muy fácil decirlo, porque usted no lo está viviendo en carne propia. Cuando uno escucha hablar así, uno sabe que están hablando y que están diciendo cosas que son ciertas, porque yo no lo sé. Pero mi deber, ¿cuál es, mis hermanos? Orar. Mi deber es llevar la palabra. Mi deber es compartir lo que el Señor ha dado. Pero hasta ahí yo llego. Hasta ahí yo llego. Entonces viene la otra parte. Entonces viene mi deber, pastor, sí. Levántate pronto. Cíñete. Átate a las sandalias. Envuélvete en tu mano. Sígueme. Y Pedro seguía. Y una puerta de hierro se abrió. Y Pedro seguía. Y cuando Pedro estaba fuera de la cárcel, el ángel se apartó. El Señor le está diciendo, continúa tú caminando. Es tu propósito. Yo ya hice lo sobrenatural. Tú haces lo natural. Entonces, ¿qué pasa? Después de que esto ocurre con Pedro, el velo fue quitado. Entonces ya no era un sueño. Entonces ya no era una visión. Pedro había visto lo que el Señor había hecho. Y que verdaderamente lo que había hecho el Señor era librarlo de la muerte. Mis hermanos, cuando Pedro dice, verso 11, volviendo en sí dijo, ahora entiendo. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Mis hermanos, eso quiere decir que Pedro empezó a ver las cosas que el Señor hizo y las que el Señor quiere hacer. El enemigo nos presenta un panorama oscuro, el Señor nos presenta la luz, que como dice Isaías, ya no es necesario la luz de la luna ni del sol, porque Jehová es tu luz perpetuamente, eternamente. Esos velos se quitan, mis hermanos. Esas vendas que no nos dejaban levantar caen, se quitan, son retiradas, mis hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que Pedro empieza a ver las cosas como las está viendo el Señor. Y entonces el enemigo, ¿qué le pasa? Que tiene que huir. Porque cuando el enemigo es descubierto, huye, mis hermanos. Pero él regresa. Él vuelve. Es decir, que debemos estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que cuando nos sentimos sin fuerzas para levantarnos, yo debo comprender que las fuerzas no me las va a dar el pastor, que las fuerzas no me las va a dar mi hermano, que las fuerzas nadie me las va a dar sino únicamente el Señor. Entonces yo comprendo, mis hermanos, que en ese momento me debo levantar. ¿Por qué? Porque comprendo en ese momento quién fue el que me llamó. Porque comprendo en ese momento cuál es el propósito de aquel que me llamó. Y entonces Pedro, ¿qué hace? El ángel se apartó y Pedro dice, ¿y ahora qué hago? No, mis hermanos, Pedro, ¿qué hace? Vuelve en sí, se cae el velo, ve las cosas como el Señor las ve. Y Pedro dice, ¿qué debo hacer? Ir donde están mis hermanos, porque están haciendo el propósito de Dios.
Mis hermanos, debemos levantarnos. Debemos colocarnos sobre nuestros pies. ¿Por qué? Mis hermanos, no solo por nosotros mismos. Porque recuerde que yo no voy a, el Señor no me va a decir, Miguel, familia Torres Sarmiento, vengan para acá. El Señor me va a decir, Miguel, ven para acá. Y llamará después a mi esposa. Y llamará después a mis hijos. Pero el Señor me va a decir, ven para acá. ¿Por qué no te levantaste, Miguel? Señor, estaba esperando un ángel. Miguel, ¿cuánta palabra te envié? ¿Cuántos hombres? Y recuerda esa promesa, Isaías 43, versículos de 3 al 5. Miguel, puse a naciones por ti, moví a Egipto, dice el Señor. ¿Por qué no te levantaste? Porque estaba esperando el ángel, que me tocara, me despertara y me levantara. ¿Cuántos mensajes, mis hermanos? ¿Cuántos mensajes? El Señor hablando de levantarnos, de despertarnos, de fortalecernos, de confiar, de no mirar las circunstancias, sino mirarlo a Él, de que en Él todo es posible. ¿Cuántos mensajes, mis hermanos? Y nosotros aún seguimos allí sin querer levantarnos. El Señor ya hizo lo sobrenatural. Yo le invito a que usted se coloque sobre sus pies. ¿Es necesario levantarnos por nosotros mismos? Claro que sí. Pero también, mis hermanos, es levantarnos por aquellos que el Señor ha colocado a nuestro alrededor, por aquellos que el Señor ha colocado en nuestras manos. Yo le invito a que usted incline su rostro, yo le invito a que usted cierre sus ojos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros llamarás salvación y en tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a servir, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré esto, haré que esto sea cumplido pronto. Amado Señor, hoy estamos delante de ti, Padre Celestial. Hoy tú nos has traído a este lugar, Señor amado Dios. Ha sido tu propósito, Padre Santo. No ha sido la emisora, Señor amado Dios. No ha sido la rutina, Padre Celestial. No ha sido la obligación, amado Señor. Eres tú quien nos ha traído en esta mañana, Señor. Y todos los que estamos aquí, Señor, y todos los que están allí escuchándote, Señor, a todos nos has hablado, Dios, porque allí está tu misericordia, Señor, porque allí está tu poder, porque allí está tu amor, Señor amado Dios. Hoy a todos los que nos has colocado en este lugar, Señor, nos has hablado, Dios. Y sobre cada uno de nosotros, amado Señor, has colocado una responsabilidad, Dios, y es levantarnos, amado Señor, levantarnos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Levántate y resplandece, dice tu palabra, Señor. Y es una palabra que debe quedar en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque no es la palabra del pastor, del predicador, ha sido tu palabra, Señor. Y yo la tomo, Señor, y la atesoro en mi corazón, Señor. Y Señor, y la tomo y la escribo allí en mi corazón, Señor. Y Padre, hoy tú has hablado a mi corazón, porque esa es la palabra que necesitaba mi corazón, Señor. Levantarme, Señor.
levantarme, Señor amado Dios, porque tú conoces mi corazón y tú sabes las circunstancias que han podido venir allí a mi corazón, Señor. Tú sabes aquello, Señor amado Dios, que puede estar causándonos aflicción, Señor. Tú sabes aquello, Señor, que quiere vernos allí derribados, Señor bendito Dios, aquello que nos quiere ver muertos, amado Señor, pero no es así, Dios, porque tus propósitos, porque tus planes son de bien y no de mal, Señor, porque estamos vivos y estamos hoy de pie en este lugar, Señor, no por lo que el enemigo ha querido, sino por lo que tú, Señor, que eres un Dios grande y temible, has querido sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy la gloria, la honra, el poder y la alabanza es para ti, Señor, porque hoy tú nos tocas con tu palabra, Señor amado Dios, porque hoy tu Santo Espíritu nos toca, Señor amado Dios, y nos dice: levántate pronto, levántate, Señor. Y así como se lo dijiste a Elías, levántate y come, Señor. Así hoy nos estás hablando a cada uno de nosotros, Dios. Y tu palabra es ese alimento, Señor, que necesitábamos, Dios. Y tu palabra es ese alimento que nos fortalece, Señor. Y tu palabra es el alimento que trae libertad a nosotros, amado Señor. Y tu palabra, Señor, es lo que tú utilizas para quitar todo velo de nuestros ojos, amado Señor. Y tu palabra, Señor bendito Dios, habla allí a nuestro corazón, porque es una espada de doble filo, Señor amado. Y tu palabra entra allí, Señor. Y el enemigo huye, Señor amado Dios. Y el enemigo huye y el enemigo sale, Señor, porque tus propósitos son de bien y no de mal, Señor, porque tus palabras siempre son de aliento, de fortaleza, de confianza, Señor amado Dios, y no para que sigamos allí en la misma situación, Señor amado Dios. Por eso, Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos, amado Señor, que tú estás con nosotros, que nunca hemos estado solos, Dios. Y hoy nos levantamos, Padre Celestial, y hoy oramos, amado Señor, en este momento por aquellos que están allí a través de la internet, Señor. Hoy ora tu iglesia, Señor bendito Dios. Hoy ora cada líder, cada equipo de trabajo, Señor. Todos los que estamos aquí reunidos, estamos orando en este momento por los que están allí en casa, Señor. Porque si quizás no están aquí, Señor amado Dios, es porque no se han podido levantar. Pero tu palabra, Señor bendito Dios, está allí. Tu Santo Espíritu está allí en sus hogares, en sus casas, en sus familias, en su matrimonio, Señor. Y tu palabra, Señor, lo mismo que hace con nosotros hoy, Señor, lo está haciendo en esas personas, Señor. Levántate, levántate, levántate. Entonces, Padre Celestial, hoy nos damos cuenta de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, que nunca nos levantaremos por nuestros propios medios, amado Señor, por nuestra propia fuerza, Señor, sino que eres tú, Señor, que en tu amor y en tu misericordia trae esa palabra poderosa. Trae tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos levanta, Señor. Y hoy estamos aquí de pie delante tuyo, fortalecidos, Señor. Y hoy le estamos hablando a esa circunstancia, a esa situación, a eso, Señor amado Dios, que nos ha querido detener, Señor. A eso que ha querido, Señor, infundirla, Señor bendito Dios, sobre nosotros, desaliento, desánimo, pérdida, Señor amado Dios. No, hoy hablamos con tus promesas, Señor, así como lo hizo tu Hijo en el desierto hablando a Satanás. Escrito está. Y tú has colocado, Señor bendito Dios, promesas para cada hijo tuyo, Señor. Y esas promesas se vuelven nuestra visión, nuestra misión, Señor. Esas palabras se vuelven nuestra meta, Señor. Y yo hoy me levanto, Señor, de ese lugar, Señor bendito Dios. Hoy yo me levanto de ese lugar, de esa silla, Señor. Hoy me levanto, Señor bendito Dios, allí de esa cama, Señor. Hoy me levanto del suelo, Señor bendito Dios, donde el enemigo ha querido tenerme, Señor. Y hoy me levanto, Señor, no en mis fuerzas, Señor, porque me he sentido sin fuerzas, sino me levanto porque tu Santo Espíritu sopla ese aliento en mi vida, Señor. Y tú vivificas nuestros cuerpos, Dios. Y tú vivificas cada cuerpo, Señor amado Dios. Y hoy tú estás hablando allí a cada hogar, Señor. A esa esposa, a ese esposo, a sus hijos, Señor. A ese pastor, Padre Celestial, Señor, que no se ha levantado nuevamente por su iglesia, Señor. Tú estás hablando allí, Señor. A ese padre que no se ha levantado por su hogar, Señor. A esa mamá que no se ha levantado a interceder por sus hijos. Tú le estás hablando de que se levante. A ese hombre que ha dejado de servir. A ese servidor que sus manos se han cansado, sus fuerzas han menguado. Tú le estás hablando, Señor. Y es tu palabra, Dios. Y es tu palabra, Señor amado Dios. Y es suficiente, mi Señor amado Dios. Es suficiente, Señor. Padre Celestial, tú te mueves en lo sobrenatural, Señor. Hemos visto tu mano poderosa, Señor. Hemos visto cómo nos has levantado una y otra vez. Hemos visto cómo has levantado nuestros hogares. Hemos visto cómo has levantado a nuestros hijos. Hemos visto cómo has levantado a nuestros padres, a nuestros hermanos. Lo hemos visto, Señor. Lo hemos visto, Dios.
Y así lo harás otra vez, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hoy tú nuevamente nos levantas, Señor. Hoy tú nuevamente nos das de tu fuerza, Señor. Hoy tú nuevamente soplas ese aliento de vida, Señor. Y no, Señor, no hay cabida para el enemigo, Señor. Padre, así como tú abres esas puertas, amado Señor, cierra esas puertas en nuestros oídos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, para que sea tu voz, Señor, amado Dios, para que no sea el enemigo, Señor, las acechanzas, sus maquinaciones, Señor. Ya conocemos cómo nos habla, Señor, y lo sabemos porque son pensamientos de mal, Señor, sobre nosotros. Por eso hoy te pedimos, Señor, de tu discernimiento. Padre celestial, cierra esa puerta, Señor amado Dios, porque tu palabra dice que cuando tú cierras la puerta nadie la abre, Señor. Ciérrala, Señor amado Dios, porque hoy solo quiero escucharte a ti, Señor. Porque hoy solo quiero escuchar tus palabras de aliento, Padre Santo, de fortaleza, de confianza, de esperanza, de fe, Señor amado Dios. Porque en ti está la victoria, mi amado Dios. Y no es emoción, Señor amado. Que sea tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, tú inspiraste la palabra, Señor. Tú inspiraste la palabra, Señor. Que en esos momentos, Señor amado Dios, en esos momentos donde nuestras fuerzas mengüen, Señor amado Dios, que venga tu palabra, Señor. Que venga ese aliento, Señor. Que venga ese río, Padre celestial, allí a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y nos recuerde tus planes, lo que tú quieres para nosotros, amado Dios. Allí está la victoria, Señor amado. Allí está la victoria en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre celestial. Si nos hemos sentido así, Señor, si nos hemos sentido, Padre amado de la gloria, allí quietos en el suelo, derribados, Señor, con opresión, Señor bendito Dios. Si quizás el pecado, Señor, nos ha derribado, Señor amado Dios, Padre, tú nos levantas, Señor. Tu palabra dice que 7 veces caerá el justo, Señor amado, pero tú nos levantas, amado Dios. Tú nos levantas, Señor, sin importar cuál sea la situación, Señor, sin importar cuál sea la circunstancia. Hoy tú renuevas nuestras fuerzas, Dios, y no queremos creerle más, Señor amado Dios, al enemigo, Señor, sino queremos creerte a ti, Padre amado de la gloria, mi bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estamos recibiendo nuevas fuerzas de ti, Señor amado Dios. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú estás quitando toda cadena, Señor. Porque tú estás quitando todo velo, toda venda de nuestros ojos, de nuestro corazón, Señor. Y tú estás trayendo libertad, Señor. Sobre toda circunstancia estás tú, Padre celestial. Sobre toda circunstancia estás tú, Señor. Y hoy, Padre santo, te damos gracias, Señor. Hoy delante tuyo, Padre celestial. Hoy delante tuyo, mi Señor amado Dios, colocamos este tiempo, Señor. Padre, gracias, amado Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros siempre, mi Señor. Gracias, Padre, porque en este momento tú estás escuchando la voz de cada hijo tuyo, la voz de cada hija, la voz de cada esposa, de cada esposo, Señor. Lo estás haciendo también allí en los hogares, amado Señor. Padre, lo estás haciendo en las personas que están alrededor de esta tu casa, Señor. Allí está llegando tu palabra, allí está llegando tu espíritu, allí está llegando tu fortaleza, mi Señor. Hoy nos levantamos, amado Señor, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre celestial. Porque tú estás delante nuestro, Señor amado Dios. Porque tú haces vallado, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor amado Dios. Amén y amén.